Es difícil obedecerle al Señor, ¿verdad? Es difícil cuando el Señor nos pide algo que principalmente no queremos hacer. Pero por la obediencia a Dios, también debemos saber que los caminos son más cortos. No son los más, a veces, los que nosotros hemos elegido, pero son los mejores, son los más cortos. Pero mientras que la desobediencia nos lleva por caminos más largos, aunque parezcan a simple vista, a la vista del mundo, agradables, o a veces hasta a nosotros nos parecen agradables, se van a hacer mucho más largos hasta cumplir el propósito del cual Dios nos ha llamado. Quiero ir con ustedes hoy y ver qué hizo Jonás. Algunos saben de ese Jonás, ese que lo tragó un pez muy grande. Cantábamos en la escuelita. Y vaya conmigo al libro de Jonás. Y en el capítulo 1 vamos a comenzar a leer. Después lo puedes repasar en su casa a todo el libro. Mire, va a leer un libro completo, tiene 4 capítulos. Es 2 páginas. Bastante cortito. Pero usted va a aprender ahí de obediencia. Dice el capítulo 1, versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces les dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en gran manera y le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa les ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos, oh Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Jonás es un libro escrito en el siglo 8 antes de Cristo, y acá nos cuenta la historia de un hombre
que su corazón era entregado al Señor y Dios le manda a hacer una tarea. Dios lo manda a predicar a Nínive. Nínive era una ciudad muy importante de Asiria. Poco tiempo después, cerca de 50 años, Nínive, en poco tiempo Nínive llegaría a ser la capital de Asiria, de este vasto imperio. Pero Jonás no habla mucho acerca de cuál era la maldad que se había levantado, por la cual Dios enviaba a predicar a Jonás a esta ciudad, que se había levantado la maldad. Pero a pesar de no ser judíos, Dios tenía misericordia de ellos. Pero en Nahum sí encontramos algunas de las razones por las cuales eran las maldades o lo que a Dios le había enfurecido tanto que ellos comenzaron a hacer. Número 1, dice que ellos comenzaron a pensar cosas malas contra Dios. Comenzaron a hablar, a pensar, a decir. Número 2, los asirios lo que hacían era robaban comida de los inocentes, apretaban para poder mantener sus lujos o un nivel de vida alto. Digamos que robaban a los pobres para darle a los ricos, al revés de Robin Hood. Y así ellos mantenían ese tipo de vida. Ellos eran crueles en las guerras, ellos adoraban a otros ídolos, se tiraron a la prostitución, a la brujería, y toda esta maldad llegó hasta Dios. Entonces, la misericordia de Dios envió a Jonás a predicar a esta ciudad. Si bien Nínive era una de las ciudades más poderosas y perversas, desde niño lo sabía muy bien Jonás. Había aprendido a odiar a los asirios. Temía a causa de sus atrocidades, de las cosas que ellos hacían, de cómo eran en las guerras. Y los aborrecía tanto que él no quería que ellos recibieran la misericordia de Dios, que recibieran la salvación de Dios. Entonces, Jonás temía que se arrepintiesen, como dice en el versículo 4, es como que en capítulo 4, versículos 2 y 3, que él no quería que se arrepintiesen. Quería él que el juicio de Dios caiga sobre sus vidas y que, qué sé yo, mueran calcinados. También aprendemos de este sentimiento que Jonás tenía, que quiénes somos nosotros para decir quién va a ser salvo y quién no. Eso es en pocas palabras lo que Jonás estaba sintiendo. Yo no quiero que estos reciban salvación a causa de su maldad, a causa de lo que nos hicieron, a causa de la manera que viven. Y de pronto hoy a usted se le cruza por la cabeza una familia, una persona, una nación que dice, ellos no son dignos de recibir misericordia de Dios. Capaz que alguna vez se le cruzó por la cabeza. Pero ¿quiénes somos para decir, este no puede recibir misericordia, este sí? Pero debemos tener cuidado con desobedecer a Dios, con desobedecer las órdenes de Dios. Desde aquellos tiempos hasta los tiempos de Jesús, al menos, los judíos no querían que los que eran no judíos o gentiles, y lo hemos visto cuando Jesús andaba en la tierra, cómo rechazaban ellos a los gentiles, ellos no querían que obtuvieran el favor de Dios. ¿Por qué? Porque se creían superiores, se creían el pueblo especial de Dios, se creían que nadie más se lo merecía, que nadie más obtenga misericordia. Pero aquí vemos a este Jonás que Dios le dice que vaya a Nínive. Nínive se encontraba como a 800 kilómetros al noroeste de Israel,
desde donde él estaba. Y el mensaje que él debía llevar sobre esta gran ciudad y poderosa era advertirles de un inminente castigo de Dios y declarar que podían alcanzar misericordia y perdón si se arrepentían. Es lo que le estaba diciendo. Ustedes están viviendo una vida en pecado, ese era el mensaje. Dios puede tener misericordia de ustedes si se arrepienten. Es una historia que se ha repetido aún a través del pueblo de Dios vez tras vez y sobre nuestras vidas hasta el día de hoy. Dios en su misericordia, en su gracia, nos hace saber que nos encontramos fuera de su voluntad, que nos encontramos en pecado, pero no para destruirnos, sino para llevar nuestras vidas al arrepentimiento y traer salvación. Eso quería hacer con esta gran ciudad. Es decir, es más, Dios mismo decía, allí hay mucha gente. Dios tenía misericordia de todas estas personas. Nínive estaba al este y Jonás trató de irse lo más posible hacia el oeste. Totalmente fuera de la voluntad de Dios. Jonás desobedece, se va en dirección contraria, paga el boleto de esta nave para él solo, porque no era una nave que llevaba pasajeros, solamente llevaba tripulantes. No era una nave con pasajeros, pero alguien dijo, te pago el boleto, llévame para donde vos vas. Y le dijeron, bueno, está bien. Lejos de la presencia de Dios quería irse. Pero lo que quizás él no sabía, o lo que muchas veces nosotros no sabemos, es que Dios o de Dios no nos podemos escapar. Él sabe perfectamente dónde estamos. Y no le importa cuán lejos estemos, Él en su misericordia nos va a traer, pero va a doler. Imagínate que si tan solamente Él obedecía, quizás eran 800 kilómetros que lo podía hacer, no sé, caminando, en burro, en camello, en lo que encuentre, pero iba en obediencia al Señor. Ahora decidió alejarse y no dice cuánto se alejaron ya de esta ciudad, cuánto fueron sobre el mar, alejándose de las costas, pero póngale que haya hecho 500 kilómetros, alejándose para allá. Esos 500 kilómetros lo tuvo que volver y aún así desde ahí hacerlo 800 todavía. Cuando nos alejamos de Dios para volver, siempre nos va a costar más. Cada paso que nosotros hacemos para irnos lejos de la presencia de Dios, nos va a costar más volver. Entonces, mira, él pagó un boleto en un barco y Dios lo trajo de vuelta en un submarino. Dice que lo vomitó en la playa y desde allí, no es que ya cayó en Nínive, no, desde allí tuvo que empezar a caminar el camino desde donde tendría que haber empezado. Todo eso fue solamente para que Dios lo traiga, para que empiece de nuevo. La desobediencia de Jonás puso en peligro la vida de toda la tripulación. Dice que la tormenta era tan fuerte que casi se partía la nave. Todo fue por culpa de él. La causa de la tormenta, a causa de esta tormenta, dice que ellos comenzaron a tirar sus enseres, eran las cosas que ellos poseían allí en el barco, para alivianarla, para que la tormenta, para que la nave no se rompa, para que puedan continuar sus vidas. Y hay algo muy importante que nosotros debemos saber, es que tenemos la gran responsabilidad de obedecer la palabra de Dios, porque nuestras vidas, nuestros pecados, nuestras desobediencias son un catalizador, somos un faro, somos la sal, somos quienes determinamos aún lo que sucede a nuestro alrededor. Nuestra mala vida, nuestros malos caminos pueden poner en peligro la vida de los que nos rodean. Esto es lo que le pasó a Jonás.
porque culpa de Jonás sucedió todo eso. Ahora, ¿qué culpa tenía toda esa gente que iba en el barco, todos esos tripulantes? ¿Qué culpa tenía el dueño de la nave? ¿Qué culpa tenía de que Jonás sea un desobediente? Porque el que tenía que llevar el mensaje de salvación para Nínive era él, alertarlos de dejar esa vida perdida. Pero lo que vemos acá, que lejos de importarle la vida de los demás a Jonás, le importó solamente su vida. Yo no pienso ir a esa ciudad de perversos, de malvados. No le importó ni siquiera los marineros, ni siquiera los ninivitas, porque cuando él estaba allí en ese barco, dice que dormía como un bebé. Versículo 6, el patrón de la nave se acercó a él y le dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Los fenicios, porque de allí era esa nave, tenían cada uno un dios, o cada uno alababa o adoraba a algún dios. Entonces cada uno de ellos clamaba a su Dios. Y de pronto dice: aquí hay uno más, que él también clame a su Dios, quizás Dios tenga compasión. Pero Jonás dormía, y el original dice que él dormía en un sueño profundo, así como el de Adán. Dormía como anestesiado el bajo. No le importaba nada de lo que pasaba. Levántate, clama a tu Dios. Y de pronto cuando le dicen eso de levántate, clama a tu Dios, pero dice: hay algo más aquí, vamos a echar suerte, vamos a ver quién es el culpable de todo esto. Antes se usaba mucho el urín, el tumín, el echar suerte, y dice: y la suerte, o la mala suerte, cayó sobre Jonás. Bueno, ahora decimos, ¿por qué nos está pasando esto? De pronto, vaya a saber cuántos años habrán toda esa tripulación navegado juntos y nunca les pasó nada. De pronto llevan el clavo Jonás, y comienza a pasarle todas estas desgracias. Entonces le dijeron ellos, versículos 8 y 9, entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ahí está. Y aquellos hombres, dice, temieron en gran manera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué nos hiciste este mal a nosotros? ¿Por qué huís de la presencia? Mire, si hay alguien que no le importa de Dios y te dice: ¿por qué hiciste eso? Jonás no tenía ningún temor, pero los otros dicen: ¿por qué hiciste eso a tu Dios? ¿Por qué no obedeciste? ¿Por qué nos metiste en todo este mal por culpa tuya? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay algo que tenemos que aprender, que muchas de las cosas que suceden alrededor, como decía recién, y aún a otros, es porque nosotros no obedecemos la voz de Dios. Lo que sucede en nuestras vidas, lo que sucede en nuestros hogares, o a veces lo que sucede a nuestro alrededor, en nuestro colegio, en nuestros trabajos, depende de nosotros. Por algo Dios nos pone como luminares en lugares. ¿Por qué esa luz se apaga? ¿Por qué esa sal pierde el sabor? ¿Por qué las vidas que deberían obedecer a Dios son desobedientes a Dios? ¿Por qué no somos de aquellos que cuando Dios nos llama a abrir la boca, cerramos la boca? Porque cuando Dios nos llama a hacer algo, dejamos de hacerlo. Entonces, reconoció su culpabilidad, dijo: yo soy el culpable, por mi culpa están ustedes así. Y le decían ellos: ¿y qué vamos a hacer? Y bueno, tírenme al mar. Y miren esa presión que le metían a los otros hombres, cómo ellos, siendo humanos solamente, cómo iban a tirar a otro al mar. En pocas palabras: te vamos a matar.
Él le dice, no, tiradme, echadme en el mar y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido este gran tempestad sobre vosotros. Pero por su culpa los del barco sufrieron esa terrible tormenta. Después de tirarlo al mar, todo se aquietó. Y allí en el mar, Dios tenía preparado un gran pez, dice, que lo tragó, y estando allí en el vientre del gran pez también hay una hermosa oración que representa también este capítulo, este libro, lo que Jesús pasó allí en el sepulcro, la muerte, resurrección. Habla acerca de eso también, es profecía. Mire lo que pasó después de todo esto que sucedió. En primer lugar, ellos habían clamado ya a Jehová Dios. Ellos habían clamado, dice, a Jehová, siendo que su Dios era otro. Dice, bueno, clamemos a otro Dios, clamemos a Jehová. Y ahora en el versículo 16 dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. De pronto estos hombres vieron que sus dioses no pudieron aquietar el mar, que sus dioses no pudieron traerle tranquilidad, pero cuando clamaron a Jehová, todo se tranquilizó. Entonces tuvieron temor. Este es un Dios poderoso. Este es un Dios que cuando tú le oras, Él responde. Este es un Dios que hay que obedecerle cuando Él le pide, cuando Él nos pide. Dice, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Podríamos decir que estos tipos se convirtieron al Señor y desde ese día comenzaron a buscar al Señor. Aún ese mal ha sido para bien para ellos. Casi pierden la nave, la vida y todas muchas cosas, pero ha sido para bien. Mientras Jonás desobedeció, hubo maldición sobre su vida y aún sobre otros. Pero cuando Jonás casi con la presión de hacerlo por obligación, vos vas a ir para allá. Puso el pez lo llevó allá. Hubo bendición, no solamente sobre su vida, porque Dios tuvo misericordia también de él, sino que hubo bendición sobre Nínive. Imagínate ese viaje de 3 días en el pez. Ya él pensaba que estaba muerto, nunca más vería el sol, nunca más viviría. Y de pronto, un día llega a una playa. ¿Y ahora qué hago, Señor? ¿Y ahora qué hago? Me devolviste la vida. ¿Para dónde voy? Te dije que vayas a Nínive. Y bueno, caminando a Nínive, quizás esos 800 kilómetros, iba a tener bastante tiempo para pensar, para orar. Y entrando a esa gran ciudad pregonaba que Dios quería tener misericordia, pero a causa de su pecado, la maldad, a causa de su maldad, Dios los iba a castigar. Ahora, ¿cuántas veces nosotros pensamos, ¿para qué le voy a decir si no me va a escuchar? ¿Y qué importa si no te escucha? Porque Dios te dice que le digas, ¿verdad? Dios te dice que anuncies el evangelio. Y si tú no lo anuncias, ¿quién lo va a anunciar? ¿Quién lo va a decir? Al final, Jonás entendió que es mejor hacer lo que Dios te manda, porque ya había tenido que pagar un alto precio por huir. No solamente que pagó con plata de él, que trabajó para huir de la presencia del Señor y perdió todo eso, tuvo que arrancar casi de cero. Es mejor siempre obedecer desde el principio. Obedece desde el principio, va a ser más fácil. Jonás 3:10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que habían dicho que les haría y no lo hizo. Dios es misericordioso. Desde el rey hasta los súbditos, todos ayunaron y comenzaron a clamar a Dios que tenga misericordia
¿Y qué hizo Dios? Tuvo misericordia de esta gran nación, de esta gran ciudad y perversa. Tuvo misericordia. Cuando te levantas con fe, cuando caminas en fe y en obediencia, serás bendición aún en una situación desfavorable. Yo estoy seguro que Jonás no quería ir para esa ciudad, por lo visto. Tampoco quería decir, Dios los va a destruir. Siempre trayendo una palabra dura. Pasó, dio el mensaje, se libró de esa carga y Dios hizo lo que quedaba por hacer. Después de arrepentirse esas personas, Dios tuvo misericordia. Puedes ser un factor de bendición en el lugar donde estés o puedes ser un factor de maldición donde tú estás. Cuando Jonás desobedecía fue de maldición, pero cuando Jonás obedecía fue de bendición a esa ciudad. Pablo, el apóstol Pablo, obedeciendo al Señor, aunque tampoco quería ir a donde tenía que ir, pero era necesario porque Dios lo mandaba, él fue de bendición. Y veamos esa escritura, lo leamos. En Hechos 27, 22 al 25, nomás voy a leer. Se había levantado una gran tormenta y allí se encontraba el apóstol Pablo. Porque era Dios que lo mandaba, era Dios que lo enviaba. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Había sido un desastre, tipo una tormenta parecida a la de Jonás. Perdieron enseres, perdieron cosas, la nave se rompió. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. En medio de esa desgracia, Pablo obedeciendo a Dios también, porque era necesario comparecer ante César. Estoy seguro que no quería ir ante César, pero era necesario. Y Dios lo había puesto en ese lugar. Se levantó una gran tormenta y Dios diciendo, no temas, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. A causa de que Pablo estaba en esa nave se salvó, o todas esas personas se salvaron. Volvieron con vida, terminaron con vida. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me lo ha dicho. Amén. ¿En cuántos lugares te has dado cuenta o te han dicho que a causa de que tú estás hay bendición en ese lugar? ¿O en cuántos lugares te han dicho, no vengas más para acá? Hay un mundo que desea oír un mensaje de Dios. La tierra seca necesita de su palabra. La tierra sedienta necesita de su palabra como las plantas al agua. Y decía en Romanos 10, 14 y 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. Amén. Esa importancia de llevar ese mensaje de salvación y de obedecer a Dios.
que Dios tiene, porque no vas a ser tú el que tengas misericordia de alguien, es Dios que tiene misericordia de alguien. Porque a un malvado o a un bueno, ambos necesitan del Señor. Y nosotros no somos quien para decir, vos sí, vos no, vos sí, vos no, vos sí, vos no. No, no somos. No tenemos esa potestad. Si nosotros somos también humanos. Amén. Pero que seamos obedientes a Dios para que seamos de bendición a los que nos rodean y a los que vamos a llevar un mensaje de salvación, un abrazo, un saludo, lo que Dios nos manda hacer. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque es tu Espíritu Santo en nosotros y con nosotros. Y es Él que nos guía, es Él que nos atrae, es Él que nos lleva, Señor. Señor, y que podamos ser de bendición en el lugar donde estamos. Que nuestras palabras puedan ser de bendiciones para las vidas. Que nosotros no seamos aquellos que decidimos quién va a recibir y quién no. Porque tú eres un Dios de gracia, Señor, y el Evangelio debe ser recibido por todos. Ahora el Espíritu Santo continúa la obra después de que esa semilla es sembrada. Señor, te alabamos y aquí estamos dispuestos para ser tus hijos. Estamos dispuestos para llevar ese mensaje. Estamos dispuestos, Señor, a que tú llenes nuestras vidas. Señor, atráenos, trae un avivamiento, pon pasión en nuestras vidas, en nuestros corazones. Trae un avivamiento, Señor, derrama de tu Espíritu Santo sobre toda carne. Señor, trae convicción de pecado, transforma las vidas. Señor, que sean convertidos a ti, que sus ojos puedan volverse hacia ti, a ese Dios de gracia, a ese Dios de misericordia, a ese Dios de salvación, a ese Dios de perdón, y seas tú exaltado por sobre todas las cosas. Te alabamos, te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.